En Radio Santa Fe, El Gran Debate, con Adolfo Beck, 1 a 2 de la tarde, y repetición de 10 a 11 de la noche. El Gran Debate, la opinión, en los 1070, con Adolfo Beck. Eres la causa de mi pelea. Borrachera, borrachera, borrachera. Ay, borrachera, tú eres muy fea. Tú me quieres, yo te quiero, nos amamos. Entre los dos no ha pasado nada. Ay, borrachera desastrosa, perniciosa. Borrachera siempre malvada. Cantaré para borrar mi pena. Viviré con esta borrachera. Cantaré para borrar mi pena. Viviré con esta borrachera. San Fernando, San Fernando. Buenas tardes y como siempre, muy grato contar con su compañía a esta hora. Después de la 1, aquí en los 1070 de Radio Santa Fe, El Gran Debate con Adolfo Beck. Con repetición el programa completo a las 11 de la noche. Como el de la tierra mía. Yo les brindo mi alegría. Estamos en la red www.radiosantafe.com. Nos escuchan internacionalmente a través de Real Audio. Nos siguen en Facebook, Adolfo Beck El Gran Debate, y en Twitter, @El Gran Debate. Homenaje musical al gran maestro, maestro de maestros, Lucho Bermúdez, Luis Eduardo Bermúdez, el hombre del Carmen de Bolívar. 100 años de su nacimiento. San Fernando. ¿Qué tal el clarinete de Lucho Bermúdez? Ya vamos a tener oportunidad de escuchar un solo de clarinete del maestro de maestros de Lucho Bermúdez. Tema del día, la seguridad en las ciudades. Invitados, el hombre que regresa al consejo, gran esperanza para la ciudad, el doctor Juan Carlos Flores. Bienvenido, doctor Juan Carlos Flores. Adolfo, buenos días. Me hizo dar nostalgia porque ahora que estoy mencionando a Lucho Bermúdez, saludos a sus oyentes también y a las personas que están en la mesa. Estaba invitado al Hey Festival, pero no, pues por razones de trabajo no puedo asistir. Va a haber un coloquio en el Hey Festival sobre Lucho Bermúdez. Van a estar 3 personas. Una quien usted conoce, Juan Vicente Contreras, que trabajó conmigo en mi primera estancia en el consejo. Juan Vicente luego fue a hacer un doctorado en música en UCLA en California. Y yo creo que es el colombiano que más ha estudiado seriamente la música de Lucho Bermúdez. Su tesis es sobre Lucho Bermúdez. Va a estar Daniel Samper Padre, a quien le gusta la música caribe y la conoce y la disfruta. Y va a estar Carlos Vives. Y me contaba Carlos Vives que pues lo invitaron y él dijo, pero bueno, aquí van a estar unas personas que van a hablar sesudamente sobre Lucho Bermúdez y yo soy músico. Entonces empezó a llamar a unos músicos y ya tiene una orquesta como de 12, 14 personas. Entonces en el coloquio, en el Hey Festival en Cartagena, cuando esté conversando, entonces se menciona alguna parte de la vida
de Lucho Bermúdez, etcétera, etcétera. Entonces Vives va a decir, escuchemos esta canción que es de tal momento de la vida de Lucho Bermúdez. Qué bueno. Pues creo que va a ser un homenaje muy bonito, probablemente al músico más grande que ha tenido Colombia. Yo leo a Juan Vicente Contreras, que me ilustraba hace muchos años sobre la historia de Lucho Bermúdez. Hay una página poco conocida y es, fuera de Colombia hay otros países que tienen cumbia y que no son necesariamente caribeños, que son México y Argentina con su cumbia villera. Ambas cumbias fueron originadas por el enorme impacto que la música de Lucho Bermúdez tuvo en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial. Él grababa en Buenos Aires. Y eso le daba a la música de él un gran eco en toda América Latina. Sí, el hombre inicialmente nacionalizó esa música costeña. Después la internacionalizó, la vistió de frac. Lucho Bermúdez. Escuchemos a Lucho Bermúdez. Con la pollera colorada. Con la pollera colorada. Quiero. Lucho Bermúdez, 100 años de su nacimiento. También está con nosotros el doctor Germán Ávila, secretario general del Polo. Bienvenido, doctor Germán. Bueno, muchas gracias, Adolfo. Un saludo para usted, para la audiencia y para todos los compañeros de la mesa. Muy entusiasmado de verlo usted ahora bailar, pues, con los ritmos de Lucho Bermúdez. ¿Quién no baila con la música de Lucho Bermúdez? ¿Usted no ha bailado con la música de Lucho Bermúdez? Claro que sí. ¿Cuál es la canción que más le gusta de Lucho? Tengo la sensación de que Adolfo nos daría una lección de cumbia aquí a los asistentes. Cumbia, porro, Carmen de Bolívar como una gran... Es el segundo himno nacional, San Fernando, con anécdota incluida. La versión original de San Fernando en el acetato contaba con una portada, y era la piscina del club caleño, el famoso Centro Social del Cali. Y el hombre que construyó esa piscina fue mi abuela. Esa es la anécdota con referencia en la temporada de Lucho Bermúdez en Cali. También hay que destacar la temporada de Lucho Bermúdez en Medellín. Grabó con la RCA Víctor en ese tiempo. Y sale la Sal Si Puedes, que es la historia de una reunión muy prolongada en una finca y nadie se quería salir. Sal Si Puedes. No olvide usted la temporada tal vez más importante para nosotros los bogotanos, que eran el grill del Hotel Granada. Él era la orquesta permanente del grill del Hotel Granada, y ahí fue donde Matilde Díaz Ungera se enamoró de Matilde Díaz y terminó casada con ella. ¿En esa temporada? Él fue muchos años. Ahí se conoce, sí. Él fue muchos años el músico y probablemente la palabra grill hoy es desprestigiada, pero digamos para nuestros abuelos ese era uno de los sitios emblemáticos donde muchos bogotanos aprendieron a conocer directamente con la orquesta, ¿no? Porque es que, digamos, la cosa de Lucho Bermúdez es que él tenía su orquesta, digamos, hay un clarinetista a quien él admiraba mucho, que era Benny Goodman, y él en parte se inspira en las orquestas americanas, pero lo de él es también un aporte muy especial, porque eso no se conocía aquí, digamos, orquestas de esas dimensiones, de esa calidad, y con una cantante como Matilde Díaz, no costeña, tolimense, pero una de las voces más bellas de la música colombiana. De Cononzo, era la época de los grilles, sí. El Hotel Granada desaparece como motivo el 9 de abril del 48. No, mucho después. Pero sí. Realmente recibe su... No, el hotel no padeció. El hotel que padeció es el hotel que está ubicado donde hoy está el edificio Avianca, el Hotel Regina. Ajá. Ese costado, hay una cosa muy simpática del 9 de abril, y es que el costado sur oriental del Parque Santander prácticamente no padece, al Jockey no le pasa nada, ¿cierto? Ubicado aquí en este lado, y el Hotel Regina estaba acá donde está el Banco de la República hoy. El Estado compró el hotel a sus dueños, a la familia dueña del hotel, y allí lo tumbó. El hotel estaba funcionando, etcétera, etcétera, y allí hoy funciona en esta esquina grandísima sobre la Jiménez, el Banco de la República. Era un gran error en la historia de la arquitectura colombiana, un caso parecido al del Alférez Real en Cali. Pero sí, en la orquesta de planta del Hotel Granada, en ese entonces más que las noches, era el té, ¿no? Con la orquesta, el grill que tiene vigencia en esa época,
que sigue, después, posteriormente se reemplaza por la discoteca, después viene la taberna, más o menos son una de las historias en la diversión de Bogotá. El grill era famoso, el grill es famoso no solo el grill del Hotel Granada, la Casbah, el grill Colombia, el grill de Europa, al norte de Bogotá, donde ya está zona verde, el Jacaranda, en el norte. Después ya aparece la discoteca, que nos toca a nosotros, la Píldora, la Mini Wish, en la 72, etcétera, etcétera. Viene la taberna, sí, en la época del grill. Hay que destacar un músico en esa época, no solo Lucho Bermúdez, Alex Tovar, que compone en honor a su gerente, Francisco Chavarría, Pachito Che, era el gerente del Hotel Granada. Pachito, entonces era músico, también tocaba el clarinete, el famoso Alex Tovar. Qué épocas, pero yo me sigo divirtiendo acá con la música de Lucho Bermúdez, no solo Carmen de Bolívar, San Fernando, Sal si puedes, Caprichito, etcétera, etcétera, boleros, guajiras como Te busco, con la gran compañía de Matilde Díaz, que como usted lo señalaba, el doctor Juan Carlos Flores nace en Nicononso. Inicialmente conforma un dúo con su hermana y llega a trabajar, a cantar la música de la época, los danzones, los pasillos, los bambucos, y Lucho le enseña a cantar la música costeña. Con qué resplandor, con qué autoridad. Esa es parte de la historia del músico que hoy estamos recordando, 100 años de su nacimiento. También quiero preguntarle al doctor Germán Ávila. El doctor Germán Ávila es de Zipaquirá, la tierra de Fulgencio García, de la Gata Golosa, pero se divierte con la música de Lucho Bermúdez. Bueno, te hago una pequeña corrección. Realmente yo no nací en Zipaquirá, yo estudié en Zipaquirá, ¿no? Pero yo nací aquí en Bogotá, yo soy bogotano, Adolfo, ¿cómo le parece? Es el caso de su compañero de bachillerato, Gustavo Petro. Sí, algo similar nos sucedió. Él también llegó allá a Zipaquirá a estudiar cuando estábamos muy jóvenes y no somos originarios de allá, pero tenemos muchos vínculos con Zipaquirá por haber estudiado allá. Nace en Ciénega de Oro, estudia en Zipaquirá. Compartían el primer lugar de curso. Primer lugar Gustavo Petro, segundo lugar Germán Ávila. ¿Siempre? Bueno, ahí nos turnábamos. ¿Termina bachillerato en qué año? Bueno, pero usted ya está en temas mayores, estamos hablando, ya está... Bueno, esa es parte de la historia, usted, ¿no? No me Año 76. Colegio La Salle. Colegio La Salle, sí, señor. El colegio tuvo la oportunidad también de contar con sus alumnos, de contar con uno de sus alumnos, a Gabriel García Márquez. En sus relatos habla de una ciudad fría, muy triste. La época de García Márquez estudió en el mismo colegio, pero no con los mismos administradores. ¿Usted le tocó con los hermanos lasallistas? A nosotros nos tocó con los hermanos lasallistas, y García Márquez, cuando estudió en el colegio, se llamaba el Colegio Nacional de Zipaquirá, pero no era administrado por sacerdotes lasallistas. Ustedes mantienen una coincidencia histórica con Gustavo Petro, ustedes mantienen una coincidencia histórica, no solo terminan en el mismo año, en el mismo colegio, sino que también dirigen sus esfuerzos a fortalecer el M19 del momento. Sí, desde cuando salimos del bachillerato ingresamos al M19 y militamos juntos durante muchísimos años en el mismo proyecto. Con la anécdota que usted no conocía la situación de Gustavo Petro y Gustavo Petro no conocía la situación de Germán Ávila. Eso es cierto. En aquella época, cuando ingresábamos a la militancia, era una militancia que se llamaba compartimentada. Es decir, que ni siquiera entre los mejores amigos podíamos contarnos la militancia que teníamos en una organización político-militar de aquella época. Entonces ambos ingresamos independientemente y nos enteramos que ambos estábamos en el M19 un tiempo después. Bueno, varios temas en el gran debate con Adolfo. Ya vamos a analizar la seguridad en la ciudad del doctor Juan Carlos Flores. Qué ingrato su regreso al Consejo de la Ciudad. Una gran esperanza tenemos los bogotanos con su presencia en este escenario tan importante. Pues muy amable, Adolfo. Yo creo que hay muchas personas tenemos una responsabilidad por lo que está ocurriendo en la ciudad, tal vez el retroceso más grave de la historia contemporánea de la ciudad, un balance que todavía no termina, aún no lo hace la nueva administración, un balance que no pueden hacer los organismos de control porque estuvieron en manos de fuerzas extorsionistas, porque fueron escogidos a dedo prácticamente, como en el caso del personero de Bogotá, por Samuel Moreno y sus contratistas cómplices y testaferros. Entonces no disponemos de informes sólidos sobre el estado de la ciudad, pero es impresionante, donde usted mire
el desastre es de una enorme magnitud. Voy a citarle solamente una entidad pequeña que, pero personalmente para mí es muy valiosa y es como uno de los patrimonios más importantes de la ciudad, el Jardín Botánico. El Jardín Botánico no tiene un gran presupuesto, pero entre el gobierno de Samuel Moreno fue entregado como una suerte de fortín burocrático a la concejala del pueblo de Atiquigua. Y eso, cuando usted vaya al jardín se encuentra con un desgreño enorme. En la taquilla, pues usted va, me pasó a mí hace 15 días, en internet dice la taquilla se abre a las 9 de la mañana, eran las 9:30 de la mañana, no la habían abierto. Me acerco a preguntarle a unas personas que estaban allí en la reja del Jardín Botánico, bueno, ¿cómo es la cosa aquí? Me dicen, no, aquí nombraron una señora para los fines de semana y la señora viene cuando le da la gana. Ese fue el término que utilizaron. La taquilla la abren por petición mía. Yo dije, un momentico, porque estaban dejando entrar la gente gratis. Y dije, no, pero aquí tiene que haber un funcionario encargado de este asunto. Y cuando llego al Jardín Botánico y iba a recorrer el jardín, digamos, me dolió mucho porque el sistema hidráulico está prácticamente dañado del jardín, la cascada del jardín está cerrada hace meses, el lago central, que es uno de los atractivos más hermosos del jardín, por supuesto, junto con sus árboles, sus plantas, está a medio llenar. Usted ve mangueras provisionales atravesando el jardín. Y justamente esta semana el actual contralor de la ciudad saca un informe señalando el desgreño, unos hallazgos de presuntos detrimentos patrimoniales en el jardín, etcétera, etcétera. Entonces, esto es solo una entidad, digamos, una entidad que no es la entidad central. Digamos, en todo lado lo que se encuentra es que hubo unas fuerzas ineptas, además de corruptas, se apoderaron de las entidades y se dedicaron literalmente a ordeñarlas durante este periodo. Y la idea, digamos, de qué hacer con ellas, hacia dónde dirigir las entidades, qué propósito. Entonces, me parece que hay una tarea muy grande, no solamente del actual gobierno de la ciudad, no solamente de su gabinete, también del Consejo. El Consejo tiene una responsabilidad que ojalá esté ahora a la altura, porque el Consejo lleva 8 años equivocándose en la elección de Contralor y de Personero. Recordará usted que los dos últimos Contralores cercanos a los gobiernos, a los dos últimos gobiernos, pues el anterior Arana terminó con un incremento patrimonial injustificado de cerca de 2.000 millones de pesos durante el tiempo bajo el cual ejerció de Contralor y fue inhabilitado por la Procuraduría General por 15 años. El segundo resultó un extorsionista junto con los hermanos Moreno, ¿cierto? Su objetivo era extorsionar a los contratistas para enriquecerse. Entonces, la Contraloría no ejerció su función. Y la personería es un hecho tanto o más vergonzoso. A mí, por ejemplo, me sorprende enormemente que el actual personero que convirtió la personería en su coto privado de casa, digamos que estuvo literalmente escondido para que la fiscalía no se acordara de él. Si uno es bien intencionado, si uno es mal intencionado, pensará que utilizó el enorme poder burocrático de la personería para dilatar el juicio que tenía en la fiscalía por presuntamente haber recibido dineros de DMG. Entonces, esto parece importante contarlo porque yo creo que el nuevo gobierno tiene un espacio para contarle a los ciudadanos lo que recibió. A mí me parece que el nuevo gobierno no se ha tomado todavía en serio el trabajo de describir lo que pasó. Estamos muy centrados en la corrupción que más medios ha recibido, que es la de la calle 26. Pero yendo a otros lados de la ciudad, digamos, hay un desgreño muy, muy, muy grande. Digamos, el asunto no solamente fue corrupción, sino que fue desgreño. Y creo que si el actual gobierno de la ciudad, el señor alcalde Petro, el doctor Petro, su equipo, no hacen pedagogía de lo que encuentran, van a tener que lidiar en unos meses con una gran insatisfacción ciudadana que en parte no les va a corresponder. Digamos, en eso yo no soy ni petrista, ni pertenezco a ninguna de estas coaliciones que se reparten el poder en el Consejo, pero por lo que he percibido, digamos, estaba muy juicioso, usted lo sabe, estos 2 meses de que fui elegido, conversando, preguntando. Antes uno no tenía acceso a información, había una veda para muchas personas que éramos críticos de que se nos entregase información. He conversado con muchos funcionarios, que la gran mayoría de los funcionarios del distrito son personas correctas, decentes, estuvieron sometidos, digamos, a un régimen oprobioso de ineptitud, de corrupción, y siento que la nueva administración tiene ese déficit, ¿sí?, de presentarle a la ciudad un cuadro.
y muy probablemente en unos meses se vean lidiando con unos problemas que no, una herencia envenenada que recibieron y por la cual no responden, pero que en la medida en que no hagan pedagogía, la ciudadanía va a asumir que esa herencia es también gestión del nuevo gobierno de la ciudad, que la tiene muy difícil, muy Ni difícil. la nueva administración, ni los bogotanos en general conocemos el verdadero tamaño de la crisis. Mi sensación es esa, lo digo con honestidad, digamos, es de una enorme magnitud. Por ejemplo, lo que sabemos hoy de los hospitales es digamos, tanto Garzón como Moreno transformaron los hospitales en un escenario de negociación. Y, digamos, los grandes contratos se asignan una vez, construya esta vía, construya este edificio. En el caso de la salud hay un gasto recurrente en salud, recurrente. Los hospitales fueron entregados a concejales. Los recursos, buena parte de los recursos de la salud se van hoy en empresas que pertenecen a políticos, a contratistas, a amigos del alcalde de la ciudad, y esas empresas han disparado los costos de la salud. A las ARS no se les hace ninguna revisión precisa. Entonces montan unas ARS que muchas cosas son una cosa de testaferrato. Entonces, en el caso de la salud, creo que lo que va a ir apareciendo a medida, digamos, que las entidades que deben hacer su papel lo hagan, que el mismo señor secretario de Salud se encargue de hacer un balance y depurar, creo que es mucho más grande que lo que conocemos hasta ahora. Y yo tengo la sensación, digamos, de que uno de los huecos más grandes a través de los cuales se desangró el presupuesto de la ciudad y el de la salud fueron los hospitales de la ciudad. Gracias, doctor Juan Carlos Flores. Antes de darle la palabra al doctor Germán Ávila, quiero saludar a los periodistas Angélica Rodríguez y Andrés Vargas. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos también a todos los de la mesa. Es un placer estar acompañándolos en el programa y definitivamente el tema nos tiene muy preocupados a los periodistas. Ya vamos. Un saludo, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, tenemos unos invitados muy especiales y creo que como muchos ciudadanos tenemos muchas preguntas acerca de los movimientos del polo y sobre qué le va a pasar a la ciudad con estos nuevos gobiernos de esas personas que entran a la administración pública. Y repito la pregunta, doctor Germán Ávila, ¿por qué la ciudad, por qué el país no conoce el verdadero tamaño de la crisis de Bogotá? A ver, a mí me ha correspondido durante unos cuantos años que he estado de cerca, sobre todo en el tema de la vivienda, pero en las diferentes administraciones, vivir los tránsitos de los diferentes gobiernos. Y particularmente en el caso mío, me tocó vivir de cerca, digamos, la administración de Enrique Peñalosa, porque en su momento él me invitó a ser parte de la Junta Directiva de Metrovivienda. Y conocí de cerca, digamos, la estrategia implementada por él en ese campo de la vivienda y en algo en el tema de la administración de la ciudad. Posteriormente con Antanas Mocus pasó algo similar. Él nos invitó a que le colaboráramos con el tema de la Caja de la Vivienda Popular, y en efecto una compañera nuestra estuvo ahí al frente del tema durante cerca de 8 años, y estuvimos también conociendo un poco la lógica del esfuerzo que estaba desarrollando Antanas Mocus. Posteriormente con Garzón, a mí me correspondió ser gerente de Metrovivienda, y conocí, digamos, también de cerca cómo empezó ese esfuerzo, digamos, de la izquierda y del polo gobernando a través del alcalde Garzón. Tal vez de quien estuve más distante fue del alcalde Samuel Moreno, pero también, pues, a través de nuestra presencia en el polo, conocimos buena parte del ejercicio de gobierno que se está desarrollando. Y lo que quiero decir con esto es que la experiencia acumulada de haber visto el tránsito de los diferentes gobiernos muestra que hay una especie de deporte local, que es hablar de una crisis de unas profundidades, pues, de la ciudad, más allá, en mi opinión, de lo que realmente es, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de algunas referencias, digamos, de por qué en alguna medida sobredimensionamos el tema. Si uno pensara que el problema grave de la ciudad tiene que ver con la corrupción generada por los NULE y permitida y permisiva por parte del alcalde Samuel Moreno, porque yo fui uno de los que más rápidamente insistí en la responsabilidad de él sobre ese tema, y convoqué también al pueblo a que adoptara una decisión sobre ese tema.
Pero si uno pensara que ese es el gran problema que tiene la ciudad, pues ¿por qué no hace la misma reflexión a nivel nacional? Porque es que el problema de los nulos y la contratación de los nulos no es solamente en la calle 26, aún más. Yo diría que el de la calle 26 es el problema menos grave. Miren, es el problema menos grave por una razón, porque es que la hecatombe que ellos generaron con la 26 fue de alguna forma atendida mediante una transferencia del contrato a otros contratistas que están terminando la obra. Es decir, digamos, el colapso de ese contrato no fue tan grave. Al contrario, está terminándose con una diferencia de tiempos y también con unos sobrecostos seguramente, pero se está culminando. Oiga, ¿y quién habla de los 800.000 millones de pesos de contratos de los NULE en todo el país? ¿Y entonces de qué tamaño es el colapso? ¿De qué tamaño es el colapso nacional entonces? Porque si el de la 26 medio se resolvió, ahí está saliendo el contrato y terminando la obra, y el resto de los contratos de los NULE. ¿Quién habla de la hecatombe de la contratación entonces que implica, por poner un solo ejemplo, la doble calzada Bogotá-Girardot? Y la hecatombe en el gobierno nacional, en la estructura del gobierno nacional, porque es que los contratos de los NULE a nivel nacional eran de más de 800.000 millones de pesos. Y en Barranquilla, en la DIAN. Y entonces la hecatombe de Barranquilla con el señor Char en el gobierno y los contratos que tenían los señores NULE en Barranquilla. ¿Y la hecatombe dónde está? Pero se nos ha vuelto un deporte mostrar una supuesta hecatombe en Bogotá. Miren, yo creo que no hay tanta hecatombe, ¿sí? Hay evidentemente un problema serio, hubo un problema serio. Estos señores hicieron unas cosas muy graves. El alcalde Samuel Moreno es corresponsable de lo que allí sucedió, Iván Moreno es corresponsable de lo que allí sucedió. El Polo tomó las decisiones que le correspondían con respecto a ellos. Pero yo creo que la otra lectura de lo que pasa con la ciudad es que cada una de las etapas que hemos mostrado de estos gobiernos tienen un sello en políticas públicas. Seguramente en temas de renovación urbana, Peñalosa tiene una especie de sello en política pública implementada. Seguramente Antanas tiene un sello en el tema de la educación ciudadana, teniendo en cuenta que además en estos gobiernos, aparte de esas incidencias en esos temas, en lo demás fueron igualitos. Los hospitales administraban igualitos, la administración, la contratación era igualita, se aplicaba la misma ley 80, son los mismos contratistas. No me vengan ahora con la historia de que esos contratistas aparecieron fue hace 3 años. No, señor, ellos fueron contratistas de Peñalosa, fueron contratistas de Antanas Mocus, fueron contratistas de Garzón y fueron contratistas de el señor Samuel Moreno. Pero el problema, digamos, del nuevo sello que implica la administración pública de la izquierda y del polo, es en políticas públicas también, fundamentalmente en políticas públicas en temas sociales de educación y salud, donde fue muy eficiente, donde fue muy marcada la presencia de la izquierda gobernando con políticas públicas adecuadas, implementadas, que tienen resultados contundentes. Así como todo el tiempo Antanas Mocus saca a relucir, por decir un ejemplo, su tema de su política pública de educación ciudadana, y nada más, porque lo demás todo siguió igualito. Pues hombre, los gobiernos de izquierda lo que sacan a relucir son las políticas públicas implementadas producto de una filosofía y de un pensamiento político que tienen impactos en la ciudad. Ahora, que hay que resolver cosas y que seguramente Gustavo Petro tendrá que continuar en esas políticas públicas en los temas sociales, seguramente van a tener mayores desarrollos, pero lo fundamental es no armemos una hecatombe más allá de la que realmente existe en primer lugar, y en segundo lugar hay que valorar el impacto de cada modelo de gobierno en políticas públicas establecidas en la ciudad. ¿No es un error minimizar la crisis? No. Otra pregunta. No la estoy minimizando, al contrario. Estoy colocando el énfasis en de qué tamaño es la crisis y en dónde la ponemos en todas partes. Pero tampoco la volvamos como un problema exclusivamente de la calle 26, exclusivamente de Bogotá. No, ese lío de la contratación, que además es producto de un modelo de contratación. No me olvide eso. Eso no es que el señor Dib, cuando estaba en Acueducto, hacía exactamente los mismos contratos. Yo lo viví. La mismo sistema de contratación, y estaban tan amigos de alcalde. Pero los contratos que hacían, ¿quién creen que se los ganaba? Le voy a contar una historia para que vean la evidencia de este tema. Cuando yo llegué a Metro Vivienda. Mire, yo me sorprendí cuando llegué a Metro Vivienda, porque los contratos siempre se los ganaban 2 contratistas. Siempre. ¿Y usted por qué no ofrece eso como...? Y entonces
Cuando yo llegué a la gerencia de Metrovivienda, y son contratos recurrentes porque eran contratos de ampliación, digamos, de unas ciudadelas en urbanismo. Cuando yo llegué intenté decir, y le instruí con ese criterio, dije, hombre, mire, por simple democracia, abran eso para que haya la posibilidad de que gane otro contratista, otras personas. Y venga, le cuento la historia. ¿Cuál fue la instrucción que yo di fue esa. Y dije, hagan el esfuerzo de que participe más gente. ¿Qué pasó? Abrieron los procesos, colocaron, ampliaron, digamos, los criterios de participación, y se lo ganó él mismo. ¿Y la explicación? El modelo de contratación está diseñado para que se lo ganara. Ni siquiera con la intervención del gerente de la entidad fue posible que ganara uno distinto al mismo que ha ganado durante los 8 años anteriores, durante el gobierno de Peñalosa, durante el gobierno de Antanas Mocus, el mismo contratista volvió a ganárselos. Una pregunta adicional para la respuesta. El modelo de contratación está diseñado para eso. ¿Qué hay detrás de la pelea Clara López, Gustavo Petro? Yo diría que es más un tema ahí de, digamos, de no hacer conciencia de para dónde va el país. Los que sobre todo tratan de mostrar una crisis más allá de lo que es, están tratando de no evidenciar el norte que va a coger el país en los próximos años. Entonces, ahí es donde surgen los conflictos. Mire, ¿para dónde va Colombia? Colombia va para un gobierno que no va a ser de derecha. Eso es lo que va a pasar en el 2014. Y todas las fuerzas que no son de derecha se van a unir en función de una propuesta alternativa. Y ahí hay una puja de protagonismos en función de quién va a liderar ese proceso. Germán Ávila, secretario general del Polo. A propósito de Clara López, hoy regresa a la presidencia del Polo. Ya le entrego la palabra a mi querida Angélica. Quiero escuchar al concejal Juan Carlos Flores. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que acaba de señalar el doctor Germán Ávila. No, yo creo que el doctor Ávila está en su derecho, es el vocero del Polo. A mí me sorprende, digamos, que digamos, cuando los izquierdistas critican a los derechistas, ven claros los problemas de los derechistas, ¿cierto? Vieron claros los problemas de Uribe, el avance del paramilitarismo en el país, el avance de la corrupción. Pero los izquierdistas, cuando les toca asumir sus propias responsabilidades, no las ven. Eso mismo le pasa a los extremo derechistas en el país. Yo lo que diría es, yo mencioné, por ejemplo, el tema de los hospitales. Los hospitales se los robaron. Estos últimos 4 años Bogotá estuvo gobernada por una organización criminal desde la alcaldía. Y las evidencias saltan a la vista. Las investigaciones, etcétera, etcétera. Y yo creo que la ciudad ya sobre eso tiene una opinión, por eso no entro en discusión. El Polo pasó de tener para la alcaldía 940.000 votos hace 4 años a tener un poquito más de 30.000. Yo creo que la ciudad hizo su evaluación. Yo creo que la ciudad en eso no se engaña. Digamos, lo que hubo en estos últimos años, Juan Carlos, pero usted no le sorprende. Yo lo he escuchado a usted con toda tranquilidad, sí. Entonces, ellos vieron todo de Uribe, todas las deficiencias de Uribe, y eso fue importante para el país, pero no son capaces de reconocer lo propio. No han sido capaces de decir, hombre, hubo una organización criminal que traicionó a las decenas de miles de personas que creyeron en un proyecto de izquierda, jóvenes profesionales, líderes populares, barriales, etcétera, etcétera, que fueron abandonados por esta dirigencia, completamente abandonados por esta dirigencia. Y esta dirigencia le transfirió el poder a sus contratistas, gobernó con los partidos tradicionales. En Bogotá esta dirigencia cogobernó con la U. Y la gran mayoría de los dirigentes del Polo callaron frente a eso. La gran mayoría se tragó ese sapo con la U. Después empezaron a verlo. Cogobernó con el Partido Liberal, con el Partido Verde, con el Partido Conservador. ¿Sí? Armaba una manguala multipartidista. A mí lo que más me sorprende es quienes durante años tiraron piedras contra el sistema y criticaron el sistema por corrupto, por ilegítimo. Cuando llegan al sistema lo hicieron igual y en algunos casos peor. Esa es la realidad. Yo no me estoy inventando nada, ¿sí? Ni tampoco pertenezco a las personas que solo ven los problemas de un lado o de los de otros. Escribí durante 8 años, como usted sabe, Adolfo, frente al uribismo. Escribí lo que muchos no escribieron, preguntándome sobre la junta directiva del paramilitarismo. Están mis escritos. Sobre el rol de Pedro Juan Moreno. Los izquierdistas son muy buenos siempre para que si usted dice algo, entonces usted es de derecha y está con ellos. Igual que los derechistas. Los extremistas son iguales. Los extremistas de izquierda y los extremistas de derecha son iguales. Ambos van como borregos detrás de sus caudillos. Van contra ellos y todos les justifican. Los extremistas de izquierda, todos le justificaron a Uribe. Todo. No vieron nada de Uribe, ¿cierto? Nada de Uribe. Y en Bogotá ocurrió lo mismo. Pero lo que en Bogotá ocurrió fue una traición
a las decenas de miles de votantes que creían en la izquierda. Es decir, ¿dónde gobernaron con todas esas personas talentosas de clase media? No, repartieron el gobierno distrital entre los mismos de siempre. Yo sí creo que en Bogotá hubo unos hechos graves, gravísimos. Yo creo, por supuesto, y lo he dicho en muchos lados, como usted lo sabe, Adolfo, hay una empresa multipartidista de la corrupción. Pero la izquierda, que había sido crítica durante muchos años y que estaba llamada a enfrentar con fuerza eso, no lo hizo. Y no solamente no lo hizo, sino que agravó el problema. Tiene derecho a la réplica. A ver, Juan Carlos, fíjate que en tu reflexión, que es muy parecida a la manera como desde muchos medios y desde muchos opinadores se reitera la lógica de la reflexión. Por un lado dicen, los del Polo este señor Moreno no estaba gobernando con los del Polo, estaba gobernando era con la U, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador. Y con los del Polo también. Yo aquí mencioné, la concejala Tiquigua se repartió el jardín botánico y es de ustedes. Es de ustedes. Entonces, la primera argumentación es que gobernó fue con los señores de esos partidos. La izquierda no gobernó con su gente, sino gobernó con gente de otros partidos. Y le cuento a Juan Carlos que yo comparto esa opinión. En el Polo compartimos esa opinión. Pero no lo decían, doctor Ávila. No, pero lo callaron. Lo callaron porque seguramente estaban a la espera de que les daban. Hace un momento traté de interrumpirte y me pediste moderación. Entonces ahora yo te pido exactamente lo mismo. Entonces, para los efectos de ese tema, el señor Samuel Moreno no estaba gobernando con los del Polo, sino con los otros partidos. Pero para los efectos de todas las responsabilidades, ahí sí son todos los del Polo los responsables. Ese es el doble juego con el que permanentemente se juega. Yo creo que en esto debemos ser razonables. Y lo primero es, en efecto, lo primero que cuestionó el Polo es que Samuel Moreno no estaba gobernando con el Polo. Si tú miras la estructura de gobierno de Samuel Moreno, en lo fundamental no era una estructura de gobierno del Polo Democrático. El Polo Democrático, justamente por no intervenir suficientemente en ese gobierno, está asumiendo toda la responsabilidad política. Y les cuento una cosa, desde el principio el Polo asumió la responsabilidad política. Nunca la ha evadido. Y siempre hemos dicho como partido, somos responsables de que Samuel Moreno haya sido alcalde y somos responsables de todas las consecuencias de lo que hizo Samuel Moreno. Pero dejemos en claro también, que absolutamente ninguno, ni de los contratistas, ni de los problemas de corrupción, ni de los problemas que tienen que ver con la legitimidad, digamos, moral frente al gobierno, tiene que ver con los dirigentes del Polo. A eso sí también tenemos derecho a que nos independicen. No hay un solo dirigente del Polo, porque tú ahorita estabas hablando de esos dirigentes del Polo. No hay ni un solo dirigente del Polo comprometido en el más mínimo hecho de corrupción de Samuel Moreno, porque entre otras cosas, Samuel Moreno no estaba gobernando con los dirigentes del Polo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno. Entonces, asumimos la responsabilidad política, cierto, somos responsables de lo que ahí sucedió, pero una cosa es asumir la responsabilidad política para unos efectos y la otra es, sabiendo que no estaba gobernando con los dirigentes del Polo, ahí sí tachar a todos los dirigentes del Polo de corruptos, porque eso no es cierto. No hay un solo caso de un dirigente del Polo que haya tenido la más mínima acusación, un dirigente nacional del Polo que haya tenido la más mínima acusación de actos de corrupción en el gobierno. Doctor Ávila, con todo el respeto, eso es alquimia, digamos, eso es retórica muy inteligente, muy hábil, pero es que Samuel Moreno no era del Polo, es uno de los fundadores del Polo. E Iván Moreno también, y Jaime Duzán también, son fundadores. Y con todo el respeto se lo digo, si las directivas del Polo hubieran tenido, frente a la corrupción en Bogotá, la misma valentía que tuvieron frente a la corrupción del uribismo, frente a los nexos del uribismo con grupos siniestros de este país, yo creo que otra sería la situación de la ciudad. Yo creo que doctor Ávila, y con todo respeto se lo digo, esa diferenciación no llegó a tiempo. Esa es la gran desgracia, es que hay que mencionar unos datos interesantes. En las elecciones de hace 4 años, el Polo fue el partido en las elecciones locales, en una ciudad como Bogotá, que más votos, donde la gente más metió votos por el logo del partido. Más de 100.000 votos por el logo del partido. Muchos más de 100.000 votos. Es decir, había una gente en su partido, en el Polo Democrático, que creía
con sinceridad, que pensaba que allí había una alternativa para la ciudad, y una alternativa desde la cual, si se lo hacía bien en la ciudad, se lo iba a hacer bien en el país. Lo interesante es que la ciudad no solamente fue el voto de izquierda el que apoyó esas dos ocasiones en que el Polo llevó un hombre a la alcaldía de la ciudad. Hubo otro segmento importante de ciudadanos que dijeron, esto es interesante. Incluso lo más interesante para mí, hubo un contrabalance. Estaba un gobierno de extrema derecha en el poder, el gobierno de Álvaro Uribe, y la ciudad decía, en el caso de Bogotá tenemos otro criterio, vamos a votar por un gobierno de izquierda. Entonces, yo se lo digo con el mayor de los respetos. Yo creo que los problemas de Bogotá, los problemas del país, se arreglan en la medida en que seamos capaces de precisar diagnósticos, y decir, esto es lo que tenemos que resolver. ¿Cuántos nos podemos unir para resolver este problema? Pero como un observador respetuoso de lo que está ocurriendo, interesado, usted lo sabe, Adolfo, sabe mi criterio durante todos estos años, yo no he sido del Polo, no he simpatizado, pero estaba interesado como bogotano en que le fuese bien a la izquierda en Bogotá, porque Colombia necesita un contrabalance de fuerzas, es decir, que a veces unos gobiernen y haya otros que tengan la capacidad de controlarlos, y lo que, digamos, el balance que me parece a mí doloroso para la ciudad, para las expectativas de estos miles de bogotanos, que genuinamente es que hace 4 años, eso no se nos puede olvidar, Samuel Moreno no fue elegido con 20 votos, fue elegido con casi 1 millón de votos, es decir, la ciudad le entregó un mandato absolutamente legítimo, y se lo había entregado antes al exalcalde, hace, ¿cuántos años? 12 años, 10 años al alcalde, 9 años al entonces electo alcalde Luis Eduardo Garzón. Entonces, me parece que un aprendizaje clave para todos nosotros quienes estamos en la vida pública en Colombia, para todos nosotros, es que la lupa ha de ser mínimo del mismo aumento cuando miramos a nuestros competidores que cuando miramos a nuestras propias huestes. Yo creo que uno de los problemas de la política en Colombia radica en que no somos capaces de mirar a nuestras propias huestes con el mismo aumento con el que miramos a los competidores. Y vuelvo a insistir, con esto termino, doctor Ávila, no es un asunto con su partido, no es un asunto con su partido. Yo he escrito sobre estos temas, he escrito mucho sobre estos temas. Es un asunto con la cultura política colombiana. Mi sensación, se lo digo también de manera respetuosa, es que el daño más grande se lo hizo el Polo a sí mismo, por haber reaccionado tan tardíamente. Yo creo, pues fíjese usted, los sectores del Polo que reaccionaron en algún momento, ¿para dónde se fueron los votos del Polo? No se fueron para el Partido Liberal ni para el Partido Verde, se fueron para una fracción, ¿cierto?, que dijo, hay estos problemas aquí, el concejal de Rú, el actual alcalde Petro, y obtuvieron casi 700 y pico de mil votos, casi que lograron tomar toda esta gente y conducirla a sus huestes. Es para la reflexión, doctor Ávila, no lo asuma como una cosa de la misma destinada a un ataque personal, es para la reflexión. Digamos, a mí siempre me gusta distinguir entre las controversias políticas y las controversias personales. Esta es una controversia política, de gran valor para la ciudad, no solamente para ustedes en el Polo. De la misma forma, y retomando justamente ese punto que has tocado, Juan Carlos, yo hacía esta reflexión con algunos compañeros cercanos del Polo y de la izquierda. Lo que uno podría imaginarse ante una situación tan crítica como la que se vivió con el gobierno de Samuel Moreno, elegido a nombre del Polo Democrático, elegido por la izquierda, lo que uno podría imaginarse ante una situación tan cataclísmica como la de tener un alcalde en la cárcel, que ha sido elegido y acaba en la cárcel, con una acusación tan grave como el tema de la corrupción. Uno lo que podría imaginarse es que, y esta reflexión te la voy a hacer para que veas el nivel de madurez del electorado bogotano, lo que uno podría imaginarse es que el péndulo inmediatamente debería haber girado hacia el otro extremo. Es decir, si la crisis se causa en esta opción política, en esta posición política, el péndulo debió girar exactamente al otro extremo. Es decir, ¿hacia dónde? A la derecha. A la derecha. ¿Ustedes se han preguntado por qué el péndulo no giró? Y la respuesta es, que quiero cerrar este capítulo. Y la respuesta es que la izquierda demuestra y presenta una política pública que el electorado defiende
Y en esta coyuntura, esa política pública expresada por la izquierda en el tema social, la siguió defendiendo la ciudadanía bogotana en cabeza de Gustavo, sí, pero en cabeza de la izquierda. Por lo tanto, se nos olvida que no solamente hay un acumulado de la izquierda en el tema de una contratación catastrófica y terrible, sino que hay un acumulado de la izquierda en su forma de gobernar, en unas políticas públicas que la ciudadanía bogotana sigue valorando, sigue defendiendo y que se va a expresar en el 2014. Pero permítame introducir dos elementos a lo que usted acaba de decir. La fuerza de Petro y su grupo en determinado momento está en decir, aquí hay un problema de corrupción, recuérdelo usted, con personas de su partido que todavía hoy lo son. Pero decían, Juan Carlos, mira, pero permítame presentar el argumento. Todos los candidatos, pero permítame todos los candidatos decían lo mismo. No, pero perdóneme. Si fuera porque no decían lo mismo, denunciar, no. Los únicos... Hay una parodia que decían... Permítame, doctor Ávila, que le diga una cosa. Adolfo, una cosa. Perdóneme, y vuelvo a decir, y ni he votado por Petro, ni todo ese tipo de cosas, pero los únicos, a todo señor, todo honor, doctor Ávila, los únicos que presentaron a la ciudad un informe diciendo aquí pasó esto y esto, y unos señores nos han dicho que aquí esta persona está pidiendo plata, etcétera, etcétera, fueron los doctores Avellaneda, Petro, el doctor Carlos Vicente de Ruz, se me escapan otros, a todo señor, todo honor. Y luego, no olvide usted también que, digamos, el doctor Petro fue también un estupendo candidato, eso es innegable, lo había sido antes en la campaña presidencial, junto con el doctor Germán Vargas, habían sido las dos revelaciones, ¿cierto?, de la campaña presidencial. ¿A nombre de quién? ¿Ah? ¿A nombre de quién? A nombre del Polo, pero él se fue del Polo porque consideraba, pero vuelvo a decirle, pero antes. Permítame terminar, yo lo he escuchado con... pero se fue, perdón, se fue. No olvide también que estaban enfrentados al Titanic, y ese Titanic se iba a hundir, Enrique Peñalosa era un Titanic, aquí lo dije en varias ocasiones, Adolfo. Y la vez pasada utilicé el mismo término, eso es un Titanic, se va a hundir. ¿Por qué? Porque la gente en los barrios populares lo percibe como, no como impopular, sino como antipopular. Todos estos son elementos para discusión. Yo creo que lo valioso es que los oyentes tengan más elementos de juicio, pero para superar esta crisis tenemos que conocer la realidad. Sin duda. Tenemos que conocer la verdad completa, y eso es muy importante para elaborar un buen diagnóstico. ¿Quiere agregar algo, Angélica Rodríguez? Bueno, pues sí, recogiendo como las ideas centrales del debate. Primero, pues los argumentos no se pueden polarizar definitivamente. Segundo, el Polo está en una crisis y los partidos políticos en Colombia y pues en Bogotá estamos en crisis. Y hay un punto en el que yo quiero sentarme, y es cuando el doctor Germán Ávila habla del avance que se ha tenido en políticas públicas con el gobierno, digamos, de izquierda. Pero yo hago parte de organizaciones de mujeres y he estado muy atenta al proceso en temas de ley, de LGBTI. Y es, digamos, que la bandera de la izquierda, pero cuando uno va a la realidad hay una fragmentación entre eso que está escrito en la política pública y lo que se hace en la ciudadanía realmente. Entonces, a veces uno quiere mostrar resultados, pero cuando uno va con una lupa a las organizaciones, a la ciudadanía, descubre que también hay corrupción, que hay unos malos manejos. Entonces, en esa misma medida, yo no sé, doctor Juan Carlos Flores, si el gobierno también debería tener una construcción o un apoyo para que la veeduría ciudadana fuera realmente más fuerte, y porque es que esto no se hace solo con el gobierno solo. Si estamos en una crisis y nuestro gobierno local y bogotano está viviendo distintas crisis, porque Bogotá además es la ciudad receptora de mayor desplazamiento, porque además la violencia contra las mujeres es muy alta, los informes que da Medicina Legal pues son altos, aunque salimos pues del ranking de la violencia internacional bajo Colombia, quedó como ya en el Bogotá en el 24. Entonces quisiera ver si podemos pensar en que esta muy crisis bien, Alessandra. puede Vamos manejarse. con la respuesta tanto del doctor Germán Ávila como del doctor Juan Carlos Flores, que regresa al Consejo de la Ciudad después del corte. ¿Usted quiere agregar algo, Andrés? Bueno, yo realmente no me puedo ir sin preguntar, ya que tengo al doctor Juan Carlos Flores aquí, y aunque me salgo un poco del tema, pero me parece que esto está mucho en el ronroneo y ha aparecido mucho en los medios.
usted que perteneció al movimiento de Gina, y que obviamente Antanas Mockus también la apoyó para su candidatura a la alcaldía, ¿qué va a pasar con Antanas Mockus? Porque ahorita lo siento como una especie de huérfano político que busca un partido y de pronto aquí el señor Ávila le da un espacio, uno nunca sabe porque está buscando partido o quiere crear uno nuevo. ¿Cómo siente usted a este Antanas que realmente por lo que se siente y por lo que se ve en los medios está huérfano? Bueno, vamos a un breve corte, pero usted planteó la pregunta más difícil del programa. ¿Qué va a pasar con Antanas Mockus? ¿Para dónde va Antanas Mockus? El gran debate con Adolfo Beck. Señores taxistas, el Centro Automotriz Carrera, donde funciona Radio Taxi Aeropuerto S.A. y Taxis Libres, cuenta con todos los servicios para nuestro gremio y la ciudadanía en general. Avenida de las Américas 5015, Radio Taxi Aeropuerto. ¿Qué tal, amigos? Les habla Paola. Y estoy aquí para presentarles una recopilación de mis éxitos de los años 70 y 80. Yo no cambiaré y correré. Esta producción y contacto para presentaciones al 473-6915 y 312-718-3079. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Radio Taxi Aeropuerto S.A. Taxis Libres 211-1111. Su empresa líder desea a los señores transportadores y a la ciudadanía en general una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Yaganad Internacional Orquesta. Amenizamos sus reuniones sociales de fin de año. Dame tu mano y ven, yo seré tu gran querer. Somos intérpretes de salsa, merengue, tropical y música internacional. Excelente sonido digital. Contactos al 473-6915 o al 313-332-0265. Yo seré tu gran querer. Unidos tocaremos los dos un camino de Conozca la empresa Radio Taxi Aeropuerto S.A. Taxis Libres 211-1111. Empresa de puertas abiertas, llena de cariño y amabilidad. Es la casa paterna de todos los transportadores en Bogotá. Estamos presentando El Gran Debate con Adolfo Beck. El tiempo es muy corto en radio, en televisión, en los medios de comunicación, pero hay un tema que se nos queda en el tintero. Ya vamos a tener que darle una hora completa. El tema de la seguridad en las ciudades. ¿Qué está pasando? Ese regreso a las repúblicas independientes. El caso de Medellín es preocupante. ¿Qué tal? La Comuna 13. Ya uno no puede utilizar las nuevas escaleras eléctricas, gran obra, con un sentido social muy importante, y ya hay que pagar peaje. Peaje es un término muy leve para señalar lo que está pasando ya, que es la famosa vacuna. La famosa vacuna. ¿Qué está pasando? Y en Bogotá tenemos esas repúblicas independientes donde no puede ingresar la policía. ¿Qué está pasando en materia de seguridad? Cabe señalar un pequeño abrebocas para un próximo programa, doctor Juan Carlos Flores. Sí, yo simplemente adelantaría, y es, creo que aquí está pasando de agache el gobierno nacional. Digamos, hay unas estructuras criminales locales que, digamos, pueden ser confrontadas por problemas de convivencia, por los alcaldes locales y el equipo policial, en fin, etcétera, etcétera. Pero hay otros problemas, digamos, este paramilitarismo al que quieren darle otro nombre y que adquirió unas bases urbanas, estas mafias enraizadas territorialmente en muchos lugares de Colombia, digamos en Pereira, en Cali, en Cartago, en muchas zonas del norte del valle, toda esa zona tan urbanizada del norte del valle, en el eje cafetero, en algunas zonas digamos en Medellín como ciudad emblemática, en Santa Marta. Digamos, Santa Marta es una ciudad, pensemos que ahora los surabeños paralizaron Santa Marta. Digamos, en Medellín paralizaron la Comuna 13.
en Santa Marta paralizaron toda la ciudad. Entonces, me parece que... Media costa. Entonces, me parece que los alcaldes están solos en este tema. Los alcaldes no tienen hoy el acompañamiento del gobierno nacional. El gobierno nacional no tiene una estrategia clara frente a este tema. Han querido hacer una cosa de liposucción, de decir, no, es que estas son BACRIM, son distintas. Pero es claro que no son distintas. Es claro que las estructuras que dieron origen al paramilitarismo, ciertos grupos sociales que se benefician del paramilitarismo, ciertos negocios que abastecen al paramilitarismo, siguen vigentes. Entonces, me parece que algunos alcaldes del país, ante todo los alcaldes con más liderazgo, los nuevos alcaldes están en mora de dirigirse al gobierno nacional para decirle, bueno, gobierno nacional, ¿cuál es la estrategia que vamos a elaborar frente a este problema que excede las atribuciones y las capacidades de un alcalde? Porque luego el agua sucia en seguridad le cae toda a los alcaldes y la gente va a decir, no, es que es el señor Gaviria de Medellín, no pudo otra vez con los tipos estos, con los urabeños, cualquier nombre. Además, cada 4 meses cambian el nombre. Sí, cierto, nos dicen que es el cebollero, que es este, que es el otro. Bueno, tema pendiente. Cuénteme una cosa, ¿qué va a pasar con la elección de Contralor y Personero en el Consejo? Bueno, yo creo que el Consejo tiene un deber frente a la ciudadanía, recuperarse de la desastrosa elección del actual personero, recuperarse de los errores de Contralor. Ahí el alcalde puede jugar un rol. Me parece que el rol hasta el momento de la administración es confuso, no lo entiendo. Digamos, no logro comprender cuál es la relación que desea establecer la administración del doctor Petro con el Consejo de la ciudad. Y no olvidemos que es, digamos, si un alcalde envía un mensaje de independencia, claro, las transacciones clientelistas se reducen y puede darle una mayor autonomía a un contralor y a un personero. Lo que sentiría es que necesitamos un contralor y un personero, digamos, que tengan gran crédito, que tengan cierta independencia y que recuperen el control político y la defensa de los ciudadanos en Bogotá. ¿Y hay coalición en este momento del Consejo? No sé realmente, Adolfo, no sabría decirle. ¿Cómo califica los primeros días de Gustavo Petro? Yo creo que hay que darle un compás de espera. He planteado el tema de alertas tempranas, ¿cierto? No como palo en las ruedas de la nueva administración, sino para decirle, señores de la nueva administración, pónganle cuidado a esto. Y una de las cosas que me preocupa es la inexperiencia sorprendente de algunos funcionarios claves en temas de gestión grande. Por ejemplo, la señora de Lidu, la señora de movilidad, no en tema de, ella es una técnica valiosa, pero en temas de gestión, y el señor gerente de Transmilenio, porque los tres reciben chicharrones. ¿Tiene confianza en el nuevo Consejo? Tiene que demostrárselo a la ciudadanía. Gracias, doctor Juan Carlos Flores. Doctor Germán Ávila, entonces tenemos de nuevo la posesión, el regreso de Clara López a la presidencia del Polo. Sí, llega Clara, llega con una gestión en la alcaldía que recuperó en gran parte tanto la imagen del Polo como la imagen de la administración que está en un momento muy crítico. Vuelve a retomar el esfuerzo de dirección del partido y yo creo que lo que vamos a tener que trabajar en un año es cómo se aglutinan todas las fuerzas alternativas en Colombia para que haya un gobierno que no sea de derecha en el gobierno nacional. ¿El problema es de derecha o de izquierda en Colombia? Yo creo que hay dos modelos absolutamente claros, uno de derecha y uno de izquierda, y yo creo que por lo menos no va a ser de derecha el próximo gobierno nacional. Amanecerá, ahí veremos. Bueno. Gracias por acompañarme. Gracias, Angélica Rodríguez. Gracias, Andrés Vargas. Muy complacido, doctor Juan Carlos Flores. Gracias, Adolfo, por la invitación. Un placer haber estado aquí, haber departido con Angélica, con Andrés y con el doctor Ávila. Usted se va a presentar la gente tiene la opinión que usted va a ser el único concejal de oposición con que cuenta. Digamos, yo no utilizaría el término oposición porque un gobierno empieza, hay que dejarlo que muestre sus cartas, pero sí subrayaría una palabra que el Consejo no ha tenido en estos últimos años: independencia. Gracias, y continuamos recordando a Lucho Bermúdez, 100 años de su nacimiento. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tu sol lleno de ardores. En Radio Santa Fe, El Gran Debate, con Adolfo Beck, 1 a 2 de la tarde, y repetición de 10 a 11 de la noche. El Gran Debate, la opinión, en los 1070, con Adolfo Beck.